Una encuesta de Washington Post de Ipsos publicada en mayo revela que desde el tiroteo masivo de Buffalo, 3/4 partes de los estadounidenses de raza negra afirman que las creencias supremacistas blancas son una gran amenaza para los afroamericanos en la actualidad. 2/3 dicen que la supremacía blanca se ha convertido en un problema mayor en los últimos 5 años. Con la llegada de Donald Trump al poder, llegó también un discurso antiinmigrante y que era muy segregacionista. Esto alimentó a muchas fuerzas que, por supuesto, votaron por el presidente Trump, que son una parte de la expresión de lo que es Estados Unidos, y son esas fuerzas reaccionarias, segregacionistas, que se expresaron por algunos años y que, por tanto, estas prácticas discriminatorias son muy frecuentes. Y de allí que las minorías las han seguido siendo víctimas. El caso más notorio, George Floyd, en 2020, mayo de 2020, viene a ser un parteaguas por esta violencia que la policía de Minneapolis experimentó con relación a Floyd. Se mantiene, por supuesto, esta discriminación que tiene que ver con cuestiones de acceso a la salud, de acceso a la educación, al empleo, a un empleo, acceso a la justicia y, por supuesto, también en el caso de violencia física que se puede implementar contra algunas personas. Eso es algo muy notorio y es el día a día de muchas personas de minorías en los Estados Unidos. Esto es exactamente lo que está ocurriendo, que la discriminación racial contra la población minoritaria en Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo generalizada y sistemática, y se ha convertido en un problema arraigado y persistente en la sociedad estadounidense. Las minorías como los afroamericanos, los nativos americanos, los latinos, los asiáticos y los musulmanes, entre otros, han sufrido la discriminación racial y han sido víctimas de privaciones desde hace mucho. El racismo no es nuevo, sino que ha sido históricamente parte de la humanidad. Es decir, hemos encontrado civilizaciones donde siempre hay esta simetría en el trato de unos hacia otros y la desconfianza. Dice un autor inglés, Terry Eggleton, que el racismo es un odio que manifiesta un miedo profundo al otro, a lo que se desconoce, al extranjero, al que es extraño. En el caso de Estados Unidos es muy peculiar el tema porque es una cuestión que es cíclica, va apareciendo conforme hay ciertos momentos críticos en la historia de este país. De hecho, las peores violaciones de los derechos humanos en el mundo las cometió nada menos que Estados Unidos. A lo largo de su historia, Estados Unidos masacró físicamente, expulsó geográficamente y asimiló culturalmente a los nativos americanos, cometiendo abusos sistemáticos contra los derechos humanos. En el caso de los latinos, lo que tenemos es una dificultad, porque los latinos, en principio, cargan un estigma. Son aquellos que entran de manera ilegal a los Estados Unidos. Los afroamericanos ya están. Los irlandeses, escoceses, italianos llegaron y lograron asentarse legalmente y fueron reconocidos. Los latinos no. Cuando uno habla de latinos en Estados Unidos, se le utiliza una palabra que me parece que que carga mucho el estereotipo, lo despectivo, son los aliens. El término alien se utiliza mucho con los latinos, no con otras minorías raciales. Y los aliens, recuerden que son invasores. En el imaginario, sobre todo, uno lo ve en las películas norteamericanas, los aliens siempre son la amenaza que hay que combatir, que hay que dominar o expulsar. Y en el caso de los latinos, tiene mucho que ver esto. Ahora, hay que tener en cuenta también que hay diferencias entre los propios latinos, porque vemos comunidades dominicanas, puertorriqueñas muy fuertes. Los puertorriqueños, por ser un estado asociado, tienen derechos, mucho más derechos que los otros latinos. Casi siempre cuando se piensa en latinos, se piensa en mexicanos o centroamericanos, no se piensa en otros. Entonces también es muy complicada la condición de ellos porque han logrado articular ciertas comunidades de reconocimiento, pero no cuaja como una demanda como si lo han construido otras minorías raciales. ¿Es una situación de desventaja? Sí, y es una cuestión donde ellos son el principal objeto del discurso de odio y de miedo en los Estados Unidos. No por nada, y regreso a este tema, Donald Trump acaba por ser el gran concentrador de este discurso de odio y racial, cuando dice voy a construir el muro. Un muro no va a detener, pero en el imaginario nos están invadiendo. ¿Y contra quién lo hace? Contra los latinos, específicamente contra los mexicanos.
Un estudio de Pew Center reveló que 57% de los estadounidenses de origen latino afirma que el color de su piel afecta a su vida cotidiana, de modo que, al igual que los afroamericanos y los nativos americanos, los latinos de Estados Unidos están por detrás de los blancos en todos los aspectos de la vida económica y social, como la educación, el empleo y los ingresos, y llevan mucho tiempo atrapados en un ciclo generacional de pobreza. No desaparece y no desaparecerá el racismo porque implica esto que decíamos, el miedo. Es el miedo al otro, a lo distinto, a lo distante. Y siempre frente a momentos de incertidumbre le echamos la culpa a aquellos que no pertenecen a nosotros. En Estados Unidos, a pesar de este mosaico que se tiene, es muy difícil que pensemos que va a desaparecer. Aunque la esclavitud fue abolida en Estados Unidos, la segregación racial de facto persistió en el país. El gobierno estadounidense es responsable de la perpetuación del racismo en el país. ¿Acaso tendrán las minorías que pasar toda la vida en Estados Unidos con miedo y desesperación?